Me presento, mi nombre es María Camila Jiménez Pérez y en este video les voy a explicar mi artículo, el cual el tema en general es el ecocidio y el tema que yo escogí es el glifosato como herbicida. Para poder realizar mi pregunta problema abarqué tres problemáticas en general. La primera es cómo la erradicación de cultivos ilícitos, el programa, afectan la salud humana, cuáles son las consecuencias que tiene en los organismos y por último, cuáles son los impactos que tiene mortales o degenerativos en ellos. La segunda problemática es el debate que existe entre el uso o la prohibición de este herbicida. Y la tercera es la afección en el suelo. Mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo que asumen los campesinos al utilizar este tipo de herbicidas? ¿Cuáles son las implicaciones políticas e internacionales y cuáles son las afecciones en el suelo por el uso de este herbicida? Los autores importantes para el desarrollo de mi artículo fueron cuatro. El primero de ellos es Álvaro Javier Hidrobo, con su artículo Plaguicidas en el uso de la fumigación de cultivos ilícitos y salud humana, una cuestión de ciencia o política. Este artículo habla sobre las afecciones humanas, la historia del glifosato acá en Colombia, los planes que se han implementado, las consecuencias y los intentos de sustitución del glifosato. Los resultados que se encontraron en este artículo fueron que las dolencias frecuentes son dolencias dérmicas, infecciones gastrointestinales, respiratorias, entre otras. Ahora, es importante esta referencia bibliográfica ya que hace un contraste entre el uso del glifosato y las afecciones que tienen los organismos. También abarca toda la historia que tiene la implementación del glifosato acá en Colombia. El segundo autor es Carolina Campuzano y Luisa María Feijó con su artículo Efectos de la intoxicación por glifosato en la población agrícola. Habla sobre el compuesto del glifosato más a profundidad. También habla sobre el debate que tiene Colombia entre el uso o la prohibición de este y habla de los niveles de toxicidad del glifosato con estudios. Un paciente suicida que ingirió 350 mililitros de glifosato presentó síntomas como alteración de conciencia, hipotensión, diaforesis, hipoxia, injuria renal aguda, hiperclampsia, entre otras. También habla del tratamiento para la intoxicación por glifosato. El glifosato no tiene antídoto. Entonces lo que hacen es realizarle a la persona primeros auxilios para conservar su vía aérea. Es importante ya que evalúa el nivel de toxicidad del glifosato en los agricultores expuestos al uso de este. Este estudio es importante para el desarrollo del artículo ya que evalúa la aplicación del glifosato en el suelo. Ha demostrado que los contenidos residuales de glifosato dependen mucho del tipo de suelo y la práctica de manejo. Este artículo me parece el más importante para el desarrollo de mi trabajo, ya que lo hace el Observatorio Iberoamericano de Cultivos y Drogas Ilícitas. Habla gráficamente de cómo avanzan o bajan los cultivos de coca de acuerdo a la aspersión aérea o la erradicación manual desde 1999 hasta el 2018. Menciona también los países que no usan glifosato, que lo tienen prohibido por partes o en su totalidad. Estados Unidos lo tiene parcialmente, al igual que Canadá y Europa, entre otros. Implementación del glifosato en Colombia. Las conexiones con el herbicida glifosato comenzaron desde los años 60, donde los cultivos de marihuana comenzaron a tomar fuerza, pero no se permitía el uso de estos ya que Estados Unidos se preocupaba por la salud de los consumidores de marihuana al ingerir residuos. En 1984 se logró el uso de estos para la erradicación de cultivos ilícitos con el producto Parquat. Este era peligroso, así que para no generar discusiones, se eligió el uso del glifosato por su menor toxicidad. Sin embargo, en 1986 Colombia volvió a ser el primer exportador de marihuana de los Estados Unidos. En 1985 se intentó utilizar el plaguicida Garleon, pero fue retirado. Y en 1992 las estrategias de fumigación con glifosato se expandieron hasta llegar a los cultivos de amapola. También en este año se intentó sustituir el glifosato por el imazapyr, que es un plaguicida, y por el hongo Fusarium oxysporum, pero ninguna fue permanente. Esta gráfica es hecha por el Observatorio Iberoamericano de Cultivos y Drogas Ilícitas del artículo En qué consiste el debate glifosato.
Se puede observar cómo es el comportamiento de los cultivos ilícitos sin la aspersión aérea y cómo se regula con la aspersión aérea y la erradicación manual. El uso del glifosato se divide en dos, un 5% va a la erradicación de cultivos ilícitos y el 95% en algodón, maíz, caña, soya, plátano y banano. De acuerdo con el World Drug Report de Naciones Unidas en 2019, actualmente Colombia es el mayor productor de coca del mundo, tanto así que cerca del 70% de cultivos de coca se encontraban en Colombia en el 2017. Este crecimiento es un desafío para el gobierno nacional debido a su compromiso internacional para combatir el narcotráfico y los cultivos ilícitos del país, así como lo firmado en los Acuerdos de la Paz. Es por ello que en el marco del séptimo Diálogo Estratégico en Seguridad de Alto Nivel Colombia, Estados Unidos se acordó dar continuidad hasta el 2023 de la estrategia de lucha contra el narcotráfico para reducir a la mitad de la producción estimada de cocaína y sus cultivos. En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que incluye una meta de 280.000 hectáreas erradicadas. El CNE suspendió el uso del glifosato para la aspersión aérea en julio del 2016. Autorizó la ejecución del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión terrestre con glifosato. Sin embargo, en el 2017 se dio los cultivos más altos en la historia y en el 2019 se dio la reactivación del PESIG. La información para el desarrollo del primer título fue suministrada por el artículo del Observatorio Iberoamericano de Cultivos y Drogas Ilícitas, Glifosato, en que consiste el debate, por las investigadoras Viviana Manrique Zuluaga y Paz Carmona Alert. Las afecciones en el suelo y en la salud a causa de las aspersiones. En el suelo, la aplicación del glifosato ha aumentado en los últimos años debido a la intensificación de las secuencias de cultivos. Para evaluar el impacto de los pesticidas en el ambiente y el particular riesgo en el suelo, se han implementado mediciones físicas y químicas. El monitoreo biológico representa un aspecto cada vez más importante. La aplicación de herbicidas puede inhibir o estimular los microorganismos cuando estos los puede utilizar como fuente de nutrientes. La degradación del glifosato en el suelo depende de la actividad microbiana y enzimas intra- y extracelulares. El primer proceso que el herbicida hace al llegar al suelo es la absorción, seguida con la distribución del compuesto químico en la fase absorbida y la solución del suelo. Las prácticas de manejo de los suelos impactan sobre las características físico-químicas y son factores importantes a evaluar cuando se aplican agroquímicos, ya que pueden afectar la absorción del compuesto y así el transporte y el distinto del mismo. La información fue suministrada por María Alejandra Sterren y Silvia Mercedes Benintende con su artículo Efecto de la aplicación glifosato sobre los microorganismos del suelo en distintas prácticas del manejo. En la salud, la verdadera toxicidad es causada por el surfactante. El más común es la amina polietoxilada, que produce un estrés oxidativo y una cardiotoxicidad. Las preparaciones comerciales resultan ser más citotóxicas que el componente activo, así que los aditivos presentes en las formulaciones comerciales juegan un papel importante en la toxicidad que contiene el herbicida. Los efectos clínicos más comunes son neuro y carcinológicos. Según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, los resultados que causaron la clasificación del glifosato como probablemente cancerígeno fueron que el glifosato produce linfoma no Hodgkin. La toxicidad de Roundup es poca, pero en intoxicaciones graves hay una afección multiorgánica donde el compromiso renal y pulmonar son los principales indicadores de mortalidad. La información suministrada fue por Carolina Campuzano y Luisa María Feijó con su artículo Efectos de la intoxicación por glifosato en la población agrícola. El debate en Colombia. El gobierno nacional determinó que la mejor decisión es reactivar el programa de aspersión aérea en términos de efectividad y seguridad, resguardando la vida de cientos de efectivos oficiales que realizan la erradicación manual. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, comprometió el envío de CNE de los 6 protocolos exigidos por la Corte Constitucional para reiniciar las fumigaciones aéreas, dando un plazo máximo de 16 semanas para hacerlo. Además del debate ético que supone reactivar un programa que genere potenciales riesgos a la salud y al medio ambiente, se cuestiona la relación costo-beneficio de este programa, así como su efectividad a mediano y largo plazo. La información fue suministrada por las investigadoras Viviana Manrique Zuluaga y Paz Carmona Alert por el Observatorio Iberoamericano de Cultivos y Drogas Ilícitas. ¿En qué consiste el debate? Glifosato. Conclusiones. Primera conclusión.
La implementación del glifosato en Colombia se dio en el año 1984, donde se logró el uso de este herbicida como sustitución al Perquat. Después del año 1992, se dio la expansión del uso de glifosato en los cultivos de amapola del 2002 al 2010. La implementación del Plan Colombia en este intervalo se puede ver que el hito mayor de aspersión aérea fue en el año 2006. En el año 2012 se dio el récord histórico de cultivos de coca más bajo. Posteriormente, en el año 2015 se dio la suspensión del PESIC, Plan de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato. En el 2016 se creó el PECAT, Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión terrestre del glifosato, y en el año 2017 se dio la cifra más alta de cultivos de coca como récord histórico. Seguido a esto, se dio la reactivación del PESIC en el año 2018. Se enmarca un plan de desarrollo 2018-2022, donde está el programa de erradicación voluntaria, forzada y por el programa de sustitución voluntaria. Para lograr este cometido, el gobierno piensa en estrategias de reactivación de las aspersiones ya sea aérea o terrestre, ya que la erradicación manual no es muy segura para los individuos que la realizan. Segunda conclusión. Las afecciones en el suelo a causa de las aspersiones dieron que los contenidos residuales de glifosato y amapola son diferentes para cada tipo de suelo y práctica de manejo. Se muestra en general un impacto inmediato inhibitorio en las primeras horas. Los resultados también muestran que el impacto inmediato es diferente de acuerdo al tipo de suelo y la práctica de manejo que sea sometida. En buenas prácticas, la desaparición del glifosato es más rápida. Las afecciones en la salud son por una medida para el control del narcotráfico, que se convirtió en un problema para el campesino, ya que el glifosato es un componente tóxico que puede infectar y ser letal para los que tengan contacto con este. Estudios demuestran que quienes tienen contacto con este herbicida, ya sea de forma laboral o involuntaria, presentan intoxicaciones debido a que se absorbe no solo de manera gastrointestinal. Se asocia que es productor de cáncer, contiene síntomas como neuromusculares, dérmicos, psicológicos, respiratorios, fiebre, conjuntivitis, mareo, malestar, entre otros. La tercera conclusión. Los países frente al glifosato y su uso tienen diferentes posiciones. Pese a que se comercializan en 160 países con distintos nombres, algunos países ya han prohibido totalmente o parcial, como son Estados Unidos, América, Canadá, Austria y Centroamérica. Cuarta conclusión. Sobre el debate en Colombia ante la situación del fuerte crecimiento de cultivos ilícitos en el país, los que alcanzaron récord históricos y los acuerdos de cooperación internacional suscritos con compromisos de erradicación del 50% en 5 años, el gobierno nacional decidió que la mejor decisión es reactivar el programa de aspersión aérea en términos de efectividad y seguridad, resguardando la vida de cientos de efectivos oficiales que realizan la erradicación manual. Para ello, las autoridades nacionales recurrieron a la Corte Constitucional con la solicitud de que revisara la reactivación del programa, por lo que en la audiencia del 17 de julio, en pleno de 8 magistrados, interpretó el fallo del 2017, reconociendo la imposibilidad de diseñar una política antinarcótica cero riesgos.